Gracias, buenos días a todas, a todos. Vamos a comenzar ahora este módulo que trata de las filosofías positivista y hermenéutica y su relación con el derecho. Creo que está acotado al siglo XX, lo cual está bien, lo cual tampoco está bien, porque la filosofía positivista no comienza en el siglo XX, aunque tiene su auge en el siglo XX. Me voy a referir a esto un poquito como de la... Ay, tengo una presentación que voy a compartir, nada más que por andar apurado. Se me había olvidado, déjenme nada más. Entonces, déjenme ver si es la presentación, porque luego, sí. Entonces, a ver, dos cosas. La primera es, vamos a ver un recorrido un poquito histórico. Obviamente no nada más es el recorrido histórico, sino planteamientos del positivismo como corriente filosófica, los problemas que aborda, ¿no? Más o menos. Y luego vamos a hablar un poco de este problema epistemológico que trata de resolver, pues, perdón, no sé si con muy buena fortuna, pero trata de resolverlo, lo cual no es cualquier cosa, el positivismo. Pero como hoy también tengo que retirarme antes, eso no quiere decir que vamos a acabar la clase antes. Quiere decir que me voy a retirar antes y vamos a hacer una actividad. Voy a dejarles un video. Mi compañera Kenia va a estar al pendiente de la sesión. Ella va a compartir el video, que lo van a ver todos, todas. Y luego, esto lo voy a repetir porque todavía no se conectan todos, ¿no? Luego en grupos van a responder, si encuentro, claro, las preguntas que había escrito para la actividad, que ya no encuentro dónde las puse porque yo tengo todo desordenado aquí, pero ahorita las voy a encontrar seguramente. Muy contento escribiendo las preguntas para la actividad. Entonces yo les voy a dar unas preguntas, ustedes escogerán una para responder y me la mandan a mi correo antes de las 11. Entonces la clase propiamente no se acaba sino hasta las 11 de la mañana. Si acaban antes, pues antes, ¿no? Pero entonces la idea es que esta primera hora pues haya una exposición de qué es el positivismo, cuál es su relación con el derecho, cuál es el clima del positivismo, y lo que van a ver es algo bien interesante porque el pospositivismo, espérenme, ahorita les doy el correo, ahorita se los doy cuando les doy las indicaciones. Lo que pasa es que saben que, bueno, gracias, ahí está, ya nos pusieron ahí el correo electrónico. Lo que pasa es que todavía no se los daba porque todavía no están todos conectados. Entonces me quería esperar para al final dar otra vez las indicaciones, pero bueno, de todas maneras, para quienes estén aquí, pues ya les comento cómo va a ser la actividad, ¿no? Bueno, dicho eso, voy a compartir la presentación para comenzar. Ahí, siempre me equivoco. Para comenzar la sesión del día de hoy, positivismo. El problema que trata de atajar el positivismo, pues no es algo menor, ¿no? Es, como ya habíamos dicho, una posición teórica, con todo lo que eso implica para bien y para mal, ¿no? Ay, perdón. Una posición teórica, como vimos, ¿no? Que puede decir metateórico o teórico, para efectos de ahorita, no importa si es meta o no, ¿no? Tienen una serie de proposiciones con relación a un objeto de estudio. Pero las filosofías, la filosofía como disciplina, pues ustedes sabrán que no es una ciencia, ¿no? La filosofía se ocupa de la reflexión en torno de un montón de cosas, ¿no? Ni siquiera es abarcable qué puede ser sujeto de la reflexión filosófica o no. Y durante mucho tiempo, la filosofía, de hecho en sus inicios, acá tengo el librito, miren, por acá está, es que les digo que todo esto aquí es un desastre. Pero acá tengo este librito, que son los presocráticos, los primeros filósofos, ¿no? De la historia, los primeros filósofos occidentales, y empiezan a reflexionar en torno a la esencia de las cosas, el poema de Parménides, ¿no?
trata de dilucidar una cosa que luego en la filosofía ya más desarrollada, y veremos un poco, ¿no? Esto de la ontología y la fenomenología y del espíritu, pero es básicamente una pregunta metafísica, es decir, que es, pues, indemostrable en algún sentido. ¿Por qué digo en algún sentido? Porque Parménides, Empédocles, Xenófanes, Heráclito, buscaban responder cuál era la esencia fundante de las cosas, lo cual en ese momento era una pregunta metafísica porque no había los elementos para corroborar, y no obstante, es una pregunta que ahorita es física, ¿no? Porque ya sabemos que si el átomo, que si, ¿no? Y hay modelos atómicos. Bueno, no me acuerdo si era Heráclito o Empédocles, pero uno de ellos dos consideraba, fíjense, que había que lo fundante de la sustancia, la esencia del ser, eran partículas. Él no les llamaba átomos porque no tenía todo el conocimiento para denominarle así, pero es algo muy parecido a, otros decían que era el fuego, otros decían que era el agua, ¿no? La esencia del ser, ¿no? Después la pregunta por el ser es mucho más complicada y mucho más inasible. ¿Esto por qué lo digo? Porque los positivistas buscan prescindir de esa respuesta, ¿no? Es una respuesta que no se puede comprobar. Y por lo tanto, para la ciencia, que no para la filosofía, no es lo mismo, no para la ciencia, no es un problema, ¿no? Ahora sí que diría esta horrenda canción, ese es un calificativo mío, habrá quien le guste y está bien. El problema no es problema, ¿no? O sea, deja de ser un problema cuando no tiene o no tiene solución o no me interesa. No me interesa resolverlo porque finalmente no se puede, ¿no? Entonces, los positivistas buscan otra cosa, ¿no? Buscan otro tipo de respuestas y desde luego otro tipo de preguntas. No se preguntan cuál es la esencia del ser, ¿no? Encontramos en Parménides el ser en cuanto es, ¿no? ¿Eso qué demonios significa? Digo, todo tiene toda una significación. Ya veremos esa parte cuando veamos la parte hermenéutica que viene de la metafísica. Aquí ahorita, porque si no me voy a poner a hablar del ser en cuanto es y y el no ser en cuanto no es, y eso nos va a llevar al diálogo del sofista, y entonces se va a acabar la hora y ya no hablé de positivismo. Entonces voy a no hablar de eso, sino del objeto de la filosofía positivista. Pero es extraño decir filosofía cuando el objeto de la filosofía es la reflexión. Sí hay una sistematización en la filosofía, ¿no? Sí hay conceptos y los conceptos son muy rigurosos, ¿no? Los filósofos son bastante intratables luego, ¿no? Porque es muy difícil de pronto, ¿no? Utilizar las categorías filosóficas, y ellos siempre van, si los sociólogos damos data, los filósofos dan mucha más data, ¿no? Porque tienen esta parte del rigor y de los conceptos, una argumentación en realidad muy parecida a la del derecho, pero más abstracta. Pero bueno, el chiste es que empezó a haber una necesidad, una preocupación por diferenciar el conocimiento que sí era del que no era. No fueron los positivistas los que lo inauguraron. Como siempre, todo empieza con Platón, ¿no? Y Platón ya había escrito en el Menón y en el Tetetes esta idea, ¿no? En donde hay una intuición, por ejemplo, en el Menón, de que el conocimiento responde a la necesidad de orientar nuestra vida en el mundo, ¿sí? Como el ejemplo que él pone, ¿qué pasa cuando una persona conoce, tiene un mapa y llega a una ciudad, y otra que no lo conoce, pero también llega, ¿no? Y la segunda se basa únicamente en su capacidad de intuir el camino. Uno tiene conocimiento, el otro no, pero te lleva al mismo fin. Esto sucede muchas veces, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Saber no necesariamente implica que el no saber me lleva a resultados falsos, ¿sí? Inclusive el saber. Voy a poner un ejemplo de una serie. Lo hubiera puesto, pero la verdad es que eso apenas se me ocurrió ahorita. Había una serie, ¿no? Era media chistosona, media mensa en algunas cosas, como cualquier serie, pero eran unos físicos, ¿no? Big Bang Theory, la verdad, visto. Entonces, se descompone un coche y se paran, ¿no? Y dicen, ¿ustedes saben de motores de combustión interna? Oh, sí, no, por supuesto, ¿no? ¿Saben cómo repararlo? No, ¿no? Entonces, un mecánico
podrá no saber necesariamente toda la física involucrada en los motores de combustión interna, pero la podrá reparar, ¿no? Es otro tipo de saber, o a veces ni siquiera es técnicamente un saber. Pues una intuición, ¿no? Pues yo aprendí un oficio y entonces, ¿no? Bueno, el chiste es que a los positivistas les preocupa el saber. ¿Cómo podemos diferenciar? Digo, y es todo de lo que van los diálogos de Tetes y Menón, ¿no? Nada más para decir, tampoco es que los positivistas hayan sido los primeros en inventarlo, ¿no? Hay un filósofo de la ciencia bastante pesadito, no lo conozco, ¿no? Ya murió, pero pesadito en su lectura, pesadito en cuanto a sangrón, ¿no? Pesadito, pues, las lecturas positivistas, la verdad es que no son difíciles, ¿no? Pero muy desdeñoso así de las pseudociencias, ¿no? Y entonces empieza a hablar del psicoanálisis como pseudociencia, habla de Heidegger como si fuera algo menor, ¿no? Cuando ya hubiera querido Mario Bunge tener el cerebro de Heidegger. El chiste es que hay una preocupación por diferenciar el saber de lo que no es. Pero el problema es que es arbitrario. ¿Cómo puedo saber que algo es? Y entonces ahí es donde entra lo científico, ¿no? Lo científico como dos cosas. Desde luego, esta charla, ¿no? Esta exposición, no nada más es como de, el positivismo es bien bonito, ¿no? Sino toda la crítica que se le debe de hacer al positivismo, los problemas con, y luego ya verán un poco las premisas, cómo sí tiene pues una intención, insisto, de conocimiento, pero otra vez, separar el verdadero de lo que no es, y ese es un problema, ¿no? Porque desde luego lleva a desdeñar otras cosas, ¿no? Y entonces los positivistas quieren justamente eso, quieren separar aquello que pueda ser demostrable empíricamente mediante un método científico que desarrollan, y ahí uno podría hacer la crítica, pues es un método científico, es ad hoc, ¿no? Habría que hacer filosofía crítica de la ciencia, por cierto, ¿no? Porque se vuelve algo muy cuadrado, ¿no? Y más, sobre todo en las ciencias sociales. El chiste es que buscan esto, ¿no? Buscan, a diferencia de la metafísica, la ontología de las cosas, la sustancia del ser, buscan lo físico, el mundo, la cosa en sí, ¿no? Cómo las cosas se muestran realmente. Es un problema que después Nietzsche dice, eso no se puede, no hay tal cosa como. Hay percepciones de la realidad que están mediadas por nuestras capacidades y nuestra falta de capacidad. Si fuéramos un águila, pues la realidad se ve desde arriba, ¿no? Por ejemplo, pero también desde abajo. Y la percibiríamos con alas, no con pies, ¿no? Entonces es como diferente. Pero bueno, entonces llega este filósofo que es Augusto Comte, ¿no? Pero bueno, entonces esto que les estaba diciendo, ¿no? Un sistema filosófico que piensa que el conocimiento proviene, conocimiento verdadero, poderlo diferenciar, viene de la verificación empírica, ¿no? Y la verificación empírica no nada más es de salir y decir, sí, se hace calor, ¿no? Salgo, hace calor, ya, conocimiento científico, ¿no? Saqué la mano, no. Hay un termómetro. O sea, no es arbitrario. Eso es lo que buscan, ¿no? Que no sea únicamente una cosa que puedas tratar de convencer a partir de un argumento, ¿no? Esto, para quienes les interese ahondar en el conocimiento verdadero o no, independientemente de los positivistas, está en el diálogo sofista. Y hace poco tuve una conferencia sobre eso. Entonces, por ahí a lo mejor está en YouTube, a lo mejor no. Pero sí, pues estaría bueno que la vieran, si les interesa, claro. Bueno, el chiste es que no basta nada más una experiencia práctica, ¿no? Yo sé cómo llegar. Sí, está bien, porque has ido muchas veces a un lado, lo cual no hace que tengas conocimiento científico. Quiere decir que sabes porque la experiencia te ha dado una serie de herramientas para poder resolver un problema práctico. Eso no es conocimiento científico. ¿Sí? Sucede mucho en la medicina. Yo cuando estaba chiquito, por ejemplo, era común hablar, no sé si todavía, porque yo ya no sé nada de niños ni nada, no es algo que quiera saber, hablando de saber. El empacho, ¿no? ¿Quién sabe qué se tragó el chamaco? Y entonces siempre había una persona que sabía cómo moverle ahí a la barriga, ¿no? Y, y sacabas lo que tenías que sacar. Obviamente un pediatra decía, bueno, pues está bien, ¿no? Pero eso no es, o sea, te da una experiencia de decir, pues ahí le truenas, ahí quién sabe qué, y sale lo que tiene que salir. Eso no es conocimiento científico. Entonces,
Lo importante para los positivistas es poder determinar algo que tenga validez universal. Esa es la pretensión. O sea, que el conocimiento no dependa de otras circunstancias y desde luego, con lo que más se pelean, y tampoco uno los puede culpar por eso, es con el subjetivismo, ¿no? O sea, que una cosa, una definición, una sociedad, no dependa de quién lo defina, ¿no? Si yo digo que esto es algo, que no dependa de que yo diga que esto es algo para que sea, porque si es así, el conocimiento no es posible. Sí, también está en el diálogo de Parménides. Bueno, entonces, eh, a ver, esto lo inventan, lo crean para explicar. No quiere decir que no existiera antes el conocimiento científico, porque ya se habían edificado pirámides, ¿no? En México, bueno, en Mesoamérica, sí. Se habían edificado pirámides en Egipto, había habido civilizaciones, ya tenían construcciones y construcciones, pues que ahí siguen, ¿no? Entonces están bien hechas, entonces hubo cálculos. Y los cálculos no son sino un método científico para resolver un problema, porque además, ¿no? El material con el que usaban para poder edificar, pues era conocimiento científico. Lo que pasa es que no se había enunciado quizás como esto, aunque, insisto, ya había habido esta problemática de diferenciar el conocimiento verdadero del que no lo era. Pero los positivistas tienen un método y una sistematización y una serie de premisas, ¿no? Una posición filosófica, eso es importante. Tienen una posición filosófica con relación a la epistemología, ¿sí? Que aprender solo puede ser aquello que puede ser verificable a través de un método, el método científico. Bueno, y entonces llega este señor, Augusto Comte, francés, que es producto también de su época, porque pues Comte y todos los sociólogos, en realidad los primeros, pues hay una idea como ayer les decía, ¿no? Positiva en el sentido común del término, ¿no? Buena, de el progreso, ¿no? Una creencia en el progreso necesario de la humanidad, ¿sí? Entonces, es importante esto, inclusive para la actividad que vamos a hacer, la importancia de los contextos en que se piensa, ¿no? Chihuahua. La idea de progreso es propia de su época, ¿no? Y entonces, junto a Saint Simon, influido por él, piensa que el hombre es un ser histórico, progresivo y divinizable, ¿no? Y él está pensando en el progreso como una línea de tiempo que siempre es una mejora continua, ¿no? No quiero decir fe, pero hay una confianza, siglo XIX, en el progreso como motor de cambio, ¿sí? Y que esta transformación va a llevar a la felicidad. Entonces, él escribe varios libros, pero uno de ellos son las consideraciones filosóficas sobre las ciencias y los sabios, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de consideraciones sobre el poder espiritual y luego tiene otro que la verdad es bastante divertido leerlo y no está mal, pero ahorita digo por qué es divertido, que es el curso de filosofía positiva, ¿no? En donde sistematiza, ¿no? O presenta un sistema de política positiva y de catecismo positivista, ¿no? Y muestra, por eso es que es gracioso, y muestra la necesidad de integrar y unificar nociones de orden, ciencia y progreso, ¿no? Siglo XIX, ¿qué pasaba en México en el siglo XIX? Pues está Porfirio Díaz y tenía a sus asesores los positivistas, ¿no? Habrán escuchado de eso. Entonces, el mundo estaba imbuido en esto, además Porfirio, que era un francófilo, ¿no? No lo digo para alabar a Porfirio, nada más lo digo porque en el mundo tuvo influencia también, ¿no? Entonces, bueno, esa idea, ahorita voy avanzando con esto, ¿no? Dice positivo, es positivo. Al igual que Francis Bacon, que era su antecedente más claro, Comte concibe la ciencia como una reflexión aplicable, un arte operatorio. Entonces, la ciencia, una vez aplicada, esa es su premisa, nos puede conducir a la felicidad. Sí, siglo XX diría así de, no, la ciencia aplicada también nos puede conducir a ser bastante desgraciados, ¿no? Que esa es después la crítica, ya la veremos, que hacen los postestructuralistas, de decir, ándale, tienes fe en la ciencia y construyes la bomba atómica, ¿no? Pero bueno,
Entre Bacon y Comte hay una diferencia fundamental, ¿no? Porque para Bacon la felicidad humana es el resultado de la técnica y del desarrollo material. Y en Comte la felicidad humana viene por medio de una nueva ciencia, que es la sociología o la física social. Entonces, aquí esta es como la parte un tanto que nos importa, y es luego lo que retoma Bunge. Yo creo que de los mejores, después verán los neopositivistas ahorita con el Círculo de Viena, pero el más afortunado quizás sea Karl Popper, ¿no? Pero bueno, y mañana me referiría a Karl Popper para ver la teoría de la falsación, o si me da tiempo. El chiste es que para Comte es importante que las ciencias sociales que están naciendo, es así, ¿no? Ya había filosofía, había reflexión sobre la política, había sistematización sobre la misma, ya había escrito Montesquieu, ya había escrito obviamente Maquiavelo, ¿no? Ya había habido reflexiones sobre lo político, sobre las cosas del hombre, y no solo desde el punto de vista del deber ser, sino una cosa sistemática, ¿no? Pero lo que le interesa a Comte es descubrir leyes universales, porque sabe, las ciencias naturales en ese sentido estaban y siguen estando más desarrolladas como ciencias, no como disciplinas, como ciencias, y podían demostrar cosas, ¿no? O sea, podían enunciar principios generales que eran aplicables en todo tiempo y en todo espacio, ¿sí? La ley general de los gases, pues se cumple aquí, se cumple en China, se cumple en la India y se cumple donde sea. Las leyes de gravitación universal se cumplen, pues por lo menos en este universo, ¿no? O en este sistema, a distintas escalas y lo que sea, pero se cumplen. Las leyes de Newton, de la mecánica de Newton, pues se cumple, digo esto porque luego la relatividad de Einstein dice, bueno, si alcanzas la velocidad de la luz ya no se cumple, ¿no? Y hay una deformación del espacio y del tiempo, pero se cumplen, más o menos, ¿no? Y decía, bueno, ¿y no habrá leyes que gobiernen al quehacer humano? Y su respuesta es sí, nomás que hay que encontrarlas. Y el método positivista trata de encontrarlas, ¿sí? Entonces, esta ley fundamental busca, o es la búsqueda de una ley, o una serie de leyes fundamentales, como en la naturaleza, que se pueden encontrar y que puedan explicar determinados fenómenos, ¿no? Esto sigue siendo una corriente de pensamiento que está por ahí, ¿no? Que tiene su fuerza, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, hay quienes se han dedicado a descubrir, a mí me causa un poco de extrañeza, pero descubrir la ecuación que explique una revolución social, ¿no? Yo digo, pues es que eso no se puede. Ya vimos ayer todo lo que no se puede controlar, pero bueno, vamos a suponer que se puede, o esa es la idea. Y entonces surge esta ciencia. Él lo decía así, yo no digo que sea una ciencia, yo no digo que la sociología sea una ciencia, pero él decía, es la física social. No le puede poner así, pero le pone sociología. Y entonces tratar de buscar una ley general que pudiera explicar un campo determinado de fenómenos, como con esta influencia newtoniana, ¿no? Y en este libro de curso de filosofía positiva habla de una ley de los tres estados. A quien le interesa el curso de filosofía positiva lo tengo ahí en una traducción bastante afortunada, en realidad bastante afortunada, y lo tengo en un PDF que una vez me pasaron, no es pirata ni nada, ¿no? Pero bueno, la ley de los tres estados, y dice, la primera etapa de la humanidad es teológica, ¿no? O sea, trata de ir diferenciando, teológica, pues, sí, las personas creen en los dioses, hay una creencia en algo metafísico, ¿no? Porque tienen una idea evolutiva, una evolutiva además rígida, ¿no? Luego hay una etapa, digamos, metafísica, justamente, ¿no? Esa es una etapa mágica, la primera, religiosa del pensamiento humano, ¿no? Donde todo se lo atribuyes a los dioses. Luego hay una metafísica, fíjense, la metafísica no es la religiosa, porque sustituyen a los agentes sobrenaturales por fuerzas arbitrarias, ¿no? Por verdades, por entidades, eso le llaman así, a mí me encanta la metafísica, entonces yo no entendería esto de esta manera, pero está bien, entidades inherentes a los seres diversos del mundo, ¿no? Lo que conocemos como metafísica, y los positivistas aún hoy reniegan mucho de la metafísica, ¿no?
este señor sangrón, Mario Bunge, luego hasta daba flojera leer sus libros, porque más allá de que pues tenían una parte metodológica, tenían una parte ideológica que ya era como, ay, ya lo dijiste, ¿no? Así, ya supéralo, ¿no? Pero así pasa. Sobrepasadas estas etapas primitivas de la humanidad, el hombre alcanza un estado positivo, que tiene componentes políticos, ¿no? Que es la evolución de los pueblos. Claro, esta parte resulta ser muy complicada y muy conveniente, porque, pues obviamente, esto, más allá de la enunciación que te permite justificar, pues la dominación, ¿no? O sea, pues cómo no vamos a ir a llevarles el progreso a esos monos que están allá en tal lugar, ¿no? ¿Cómo no van? Pues en el Congo belga, ¿cómo no se va a justificar que los traten como los tratan si pues son seres menos avanzados? Entonces vamos a llevarles la civilización, ¿no? Pero bueno, entonces en la era positiva dominan las ciencias, la experiencia y la visión racional de mundo, ¿no? De razón fundada en la evidencia, ¿no? No de razón instrumental. Ya luego vemos esa parte de la razón instrumental. Bueno, entonces la idea de que hay una evolución histórica y una evolución rígida, ¿no? Y define los hechos positivos. De ahí viene el positivismo, ¿no? Porque para Comte la ciencia es sobre todo experimental, ¿no? Aunque parte de hechos particulares, se interesa por leyes generales, ¿no? Leyes físicas, químicas o biológicas. Entonces, un fenómeno particular, ¿no? Esto que saben ustedes alguna vez o lo vieron en las primeras clases de esta epistemología, el conocimiento inductivo y deductivo, ¿no? De lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Cuando estudias un fenómeno particular, lo que quieres es generalizarlo, ¿no? No te interesa tanto el fenómeno como fenómeno, sino que es parte de algo más, ¿no? Y que eso algo más es generalizable, ¿sí? Entonces, los hechos así, ¿no? Como por ejemplo, que hierva el agua, si yo pongo a hervir el agua, pues no importa si hierve mi vaso o cuánto tarda, importa nada más para efectos y bueno, tardó tanto por la altitud en la que nos encontramos, por la temperatura a la que estaba el agua, pero eso es generalizable a todo el hervor de ese líquido, ¿no? Entonces, no me interesa tanto ese hecho particular, sino la generalización que del mismo se puede hacer. Y ese es el objeto del hecho positivo, ¿no? Entonces, para que existan leyes generales, hechos generales o estadísticos, es necesario que sean verificables, ¿sí? Que experimentemos. Un hecho positivo tiene que ser verificable en la experiencia científica, ¿no? Porque entonces no es lo mismo cuando una persona sin un conocimiento científico, ¿no? Te pueda decir, es que esto va a suceder y suceda. Oh, ¿cómo lo sabías, no? Pues la experiencia, ¿no? Estas personas, como dicen, ¿no? Yo fui a la universidad de la vida, una cosa así, ¿no? Entonces, la cuestión positivista sería enseñar para ser verificable una cosa, no basta, como decía, hace frío porque pues ya saqué la mano, ¿no? Y me dio frío. Esa no es una medida, esa es una percepción subjetiva. De eso quiere prescindir, ¿no? Hay una experiencia subjetiva del frío y hay una experiencia objetiva de la baja temperatura, que no es lo mismo. El frío es una sensación. Yo ahorita estoy abrigado como si estuviera en, no sé, ¿no? En los Alpes, ¿no? Pero la verdad es que no hace frío. O sea, si tú le preguntaras a otra persona, ¿qué tan generalizable puede ser mi experiencia de frío? Pues no mucho, ¿no? Pues lo que tú crees porque estás malo de la garganta, entonces te tapas así, ¿no? O como los bebés, ¿no? Que las mamás luego sí es verano y traen gorrito y guantes. Digo, yo no sé, a lo mejor a los bebés les da mucho frío, yo qué voy a saber, ¿no? Pero es curioso. Esa no es una experiencia verificable, ¿no? Es un hecho subjetivo. Pues a mí me dio frío. ¿Qué importa si hace 20 grados? Me dio frío, ¿qué quieres? El hecho verificable es la temperatura. Sí puedo determinar que hay una temperatura, que es medible, que es cuantificable y que es generalizable. En la Ciudad de México, a esta no sé qué temperatura haya, pero 21 grados, ¿no? Y una temperatura media, y entonces ya sabemos que en invierno, pues hay una temperatura que oscila entre los, ¿qué será? 3 y los 22 grados centígrados, ¿no? Durante el día. Bueno, ese es un hecho, ¿no? Los fenómenos, por lo tanto,
Si fueran variables, caprichosos y azarosos, no podrían enunciarse, no podría haber leyes positivas que lo determinaran. No podríamos medir la temperatura, no, pues quién sabe, porque cambia todo el tiempo. No, o no tengo el instrumento para medirla. Esa es otra, ¿no? Entonces, el segundo criterio para que un fenómeno o una serie de hechos sean positivos es que se sujetan a leyes naturales invariables. La ley de la gravitación universal o la ley, ¿cómo podemos enunciar la velocidad? Hablando de la ley de la gravitación universal, la velocidad a la que cae un objeto, pues porque se ha estudiado, ¿no? Y entonces, si yo suelto esto, no solo va a caer a una velocidad cierta, dependiendo que si de la masa, pero su aceleración va a ser la misma, ¿no? Pero ese hecho, ¿no? Va a suceder, o sea, no voy a soltar esto y va a ir para arriba o va a ir para un lado o se va a quedar flotando, ¿no? Por lo menos no en este planeta. Y hay otros planetas que tienen por su masa, ¿no? Una fuerza de gravedad mayor y entonces eso permite explicar porque se sigue cumpliendo la regla, se sigue cumpliendo la ley, son leyes invariables. Entonces un hecho positivo lo podemos definir como, déjenme avanzar en la presentación, un hecho positivo, un hecho positivo lo podemos, es que necesito ver aquí un hecho positivo, perdón, ya no voy a poder hablar, es que tengo aquí mi guión y si no tengo guiones, lo que me pasa es que, me pierdo porque empiezo a hablar de muchas cosas y entonces aquí ya voy así como con mis bullets, ¿no? Y voy viendo qué sigue. Pero bueno, un hecho positivo es un hecho experimentable, ¿no? Que es verificable, que se repite e implica una ley natural, que por lo tanto se convierte en una ley científica. Entonces, en este curso de filosofía positiva, la ciencia se concibe como un constante progreso, que consiste en llegar cada vez más a leyes universales de manera tal que la representación del mundo sea cada vez más perfecta. Aunque claro, nunca va a ser del todo completa, nunca vamos a tener las herramientas absolutas para definirlo en su totalidad. Al menos en eso quedó un poco de humildad, ¿no? Bueno, entonces la filosofía de la ciencia, derivada de la lógica matemática, posteriormente, y a esto vamos, ¿no? Porque me interesa, o sea, este es el primer positivismo, ¿no? Leyes universales, con una idea de progreso, ¿sí? Pero luego en el siglo XX se busca ya no nada más dar esta explicación de leyes universales, sino poder crear un código, una serie de signos, de símbolos inequívocos, lingüísticos, que nos permitieran establecer una cosa tal como lenguaje científico. Aquí ya me interesa la relación con el derecho, ¿no? Vamos a hablar de lógica simbólica, ¿sí? La relación con el derecho, la lógica y la matemática. Porque entonces, derivado de la lógica matemática, que ya esta cosa es bien interesante ahorita, a ver si me acuerdo bien cómo explicarlo, porque tiene que ver con la geometría euclidiana, ¿no? Pero el chiste es que hay un desarrollo de una lógica matemática como tal que inicia Leibniz y se precisa con todo rigor en el siglo XIX, y entonces llega un filósofo que se llama Bernard Russell, déjenme ver si está aquí en esta, ajá, llega Bernard Russell y él, pues igualmente, ¿no? Concibe una serie de cosas importantes para la matemática, ¿sí? Que lo va a llevar a la filosofía. Entonces, Bernard Russell busca establecer una base suficiente para la verdad de las matemáticas. Como ven, ahí hay una premisa filosófica, la verdad de las matemáticas, y llegar a probar, o por lo menos entender el sentido de la palabra Dios. Y él tiene un ensayo que hay unos ensayos de Bernard Russell que se llaman, bueno, no sé cómo se llaman, es que ahí los tengo, pero son unos ensayos dentro en los que hace reflexiones filosóficas, ¿no? Están publicados en siglo XXI. El chiste es que hay uno que dice, ¿por qué no soy creyente? Y no creo que es una bandera del ateísmo, ¿no? Es interesante. El chiste es que para entender la filosofía de Russell, como vemos aquí en la lámina, hay que dar cuenta de tres hechos. La necesidad de dar un fundamento lógico a las matemáticas, lógico filosófico, ¿no? Entonces, es un problema. De hecho, eso yo no lo entiendo, ¿no?
sea, yo no, lo tratas de leer y todo y necesitas mucha matemática para entenderlo. El chiste es que le trata de dar un fundamento lógico a las matemáticas y luego hay un desarrollo de la lógica simbólica que ahorita vemos, ¿no? Y además, eso es importante porque los momentos en donde se escriben, así como Comte, ¿no? Donde hay un progreso, había pasado la Revolución Francesa y hay una cierta estabilidad, pero además están las cosas relativas a al colonialismo, ¿no? Del Imperio francés. Entonces, pues también había que como medio justificar ahí esa parte y desarrolla esta concepción del progreso, ¿no? Orden y progreso. En Díaz y en Brasil, creo que hasta la bandera todavía dice eso. Bueno, entonces, en el caso de la lógica simbólica, a partir del análisis de ciertos axiomas de la geometría euclidiana, se descubren nuevas geometrías, pero que estas geometrías no son contradictorias con la euclidiana. La euclidiana es la que conocemos, ¿no? Que no son contradictorias y entonces los matemáticos llevan a cabo varios intentos por axiomatizar las matemáticas, o sea, establecer un lenguaje común de donde se pudieran derivar todas las formas de la matemática. Y por su parte, los lógicos tratan de establecer fundamentos puramente lógicos para todas las formas de la matemática, ¿no? Y entonces, la matemática pasa a ser una rama de una estructura más universal, ¿no? De una estructura de orden lógico, ¿sí? Eso es lo mejor que lo puedo explicar porque es lo mejor que lo puedo entender yo también, porque se necesitaría, mira, hubiera invitado a una persona, un físico, ¿no? Que nos explicara, pero igual y ni siquiera le vamos a entender mucho, ¿no? Pero bueno, entonces eso, ¿no? Y entonces la preocupación de Russell es partir de una filosofía de base matemática, en tanto que piensa que la metafísica idealista carece de fundamento. Mañana vemos la metafísica idealista, ¿no? Pero que finalmente piensa que, como Platón, ¿no? La esencia de las cosas es una idea y que las ideas no están en ningún lado físico, pero sí están en el mundo de las ideas, ¿no? El topus Uranus. Pero además, ya no solo es el idealismo platónico, luego hay idealismo también en Marx, hay idealismo en Hegel, ¿no? El chiste es que eso, dice, no tiene fundamento. La filosofía tiene que tener una base lógica matemática. Y entonces acuña esta noción de la función de verdad, ¿sí? Vamos a esa, ¿sí? Que tiene que ver y que tiene importancia no solo para la lógica simbólica, sino para nosotros, para el derecho, ¿sí? Para la argumentación jurídica. Entonces, una función de verdad existe cuando sea lo verdadero o lo falso de una proposición compleja, ¿sí? La proposición compleja es no que sea difícil, ¿no? De quién sabe qué dice, sino que está compuesta de varios, en este caso, enunciados, ¿sí? Entonces, una función de verdad, pues, existe cuando sea la verdad o la falsedad de una proposición compleja, se pueden determinar por la verdad o la falsedad de las proposiciones que la componen o que la contribuyen, ¿sí? O sea, descomponer el todo por sus partes y, desde luego, no es nada más así como rompecabezas de lo desarmo, ¿no? Hay que tener las herramientas y esto en los cursos de filosofía son una volada de cabeza porque es bien complicado determinar todas las premisas que puede haber en una oración, ¿no? Todas las proposiciones que puede tener una oración, pero es lo que propone la filosofía, la lógica de Russell. Para quien le interese más esto, hay un libro que se llama Introducción a la Lógica de Cop Irving, que es lo primero que uno ve en un curso de filosofía y de lógica, ¿no? Y siempre te vas a enredar muchísimo, ¿no? Pero es bien interesante. El chiste es que esa es la proposición, ¿no? Porque a ver, vamos a pensarlo de manera tal que pueda tener sentido, ¿no? Esto que vemos en el segundo cuadrito. P es una proposición y Q es otra proposición. La frase P y Q, ¿no? Que simbólicamente, esa es la lógica simbólica, ¿no? Una manera de codificar las proposiciones. P.Q. ¿Será verdad? ¿No? La proposición, la frase P y Q será verdad solamente si P es verdad y Q es verdad, ¿sí? Esto, ¿cómo lo aplicamos al derecho? Pues son los análisis lógicos que podemos hacer, tanto de los enunciados que se sostienen o que no se sostienen, ¿sí? Sean los enunciados normativos o sean las declaraciones, ¿no? Oye, pero si tú dijiste esto, entonces eso que habías dicho antes es contradictorio con eso. ¿Cómo pudiste haber, por ejemplo, estado en dos lugares a la vez? ¿Cómo pudiste haber hecho esto si el traslado? Son proposiciones de verdad.
¿sí? Y las utilizamos todo el tiempo. Digo, esto no sé si es en este diplomado, creo que es en el lógica jurídica. Si no lo han tomado, tómenlo, porque hay un módulo súper interesante con el doctor Juan Abelardo que hace las tablas de verdad, ¿no? Que los maneja muy bien. Pero bueno, entonces, esta es la proposición, porque Russell piensa que todo el lenguaje es función de verdad, ¿sí? O sea, el lenguaje tendería a lo verdadero, y que es posible encontrar una gramática lógica suficientemente clara para que todo lo que se pueda decir sobre el mundo sea reductible a las funciones de verdad más o menos complejas. ¿A poco no le suena al sistema jurídico que piensa Kelsen? En donde pues el sistema jurídico tiene una lógica que se explica a sí mismo, que nace de sí mismo y que se puede resolver con relación a las propias premisas que están ahí. Ya vimos cuáles son los problemas con eso, ¿no? Cuáles eran los insumos de los que se basa ese código, pero finalmente se trata de eso, ¿no? Ahora, Russell tiene la fortuna, y por eso habrá que leerlo, por lo menos en sus ensayos, porque la parte matemática sí es bien difícil, ¿no? Tiene la virtud de que no renuncia a la metafísica tradicional. No cree que pueda probarse nada, por ejemplo, acerca de la inexistencia de Dios, del alma, del universo como sustancia, pero dice, hay una metafísica y debe de existir una concepción del mundo más allá de lo que se puede expresar matemáticamente. O sea, dice, esto no es todo, ¿sí? Bueno, en el video que van a ver, ¿no? Van a analizar el Círculo de Viena, pero yo me adelanto un poquito, ¿no? O explico tantito de Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein, que nada más, luego hay quienes nada más lo conocen porque supuestamente enunció algo así como los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Él está preocupado por el lenguaje, pero él no está preocupado por el lenguaje como lo puede estar, por ejemplo, Lacan, ¿no? O como lo puede estar, no sé, los lingüistas, de los usos del lenguaje, sino que él interesa la lógica del lenguaje, la lógica de las proposiciones. Su Tractatus Filosófico, ¿sí? Lógico filosófico, es una cosa curiosa porque es ultra positivista, no es 1.1.1.2, proposición 1.2.3.3, así, ¿no? Y sin embargo es interesante, ¿no? Este Tractatus lógico filosófico, que es el primero de sus pensamientos, y luego sus investigaciones filosóficas, pero el Tractatus es una obra de lógica, ¿no? Es una teoría del significado, insisto, no del significado desde el punto de vista filosófico de, bueno, es que los significados son y la intuición, ¿no? Y la atribución que los sujetos, ¿no? O lo sociológico de disputamos los significados de conformidad con posiciones. Él trata de que esos elementos subjetivos no estén, ¿no? Él trata de que, no. Si esto es una cosa, si esto tiene un significado, ese significado tendría que ser universal para poder tener consistencia, ¿no? Porque si cada cosa es lo que uno cree, pues entonces tenemos problemas. El intento para hacerlo en el derecho, pues tampoco está mal, ¿no? Porque una de las preocupaciones justamente del positivismo jurídico, hablando de la relación de uno con el otro, pues es justamente que el derecho no sea una cosa que sea arbitraria, ¿no? No solo en su contenido, sino en su resultado. Ya hablamos ayer, ¿no? De contenido normativo y resultado, los jueces, ¿no? Que se pueda prever que van a resolver con una cierta, probabilidad, ¿no? Y que además esa resolución pues respete una serie de proposiciones lógicas, que tenga una coherencia, ¿sí? Porque el significado, de acuerdo con Wittgenstein, de una proposición es la situación que describe o representa, y el lenguaje es la totalidad de las proposiciones, ¿sí? Una proposición lingüística es una pretensión de verdad, ¿no? Y será demostrable en tanto que sea o se concatene debidamente con otra serie de proposiciones. Wittgenstein y Russell son, pues, eran amigos, ¿no? Trabajaron juntos. Entonces, bueno, el chiste es que las proposiciones serán verdaderas en función a proposiciones antecedentes, ¿no? Y no lo serán si hubiera alguna que muestra de conformidad con otras, ¿no?
tener mayor solidez, ¿no? Entonces, la lógica y la matemática son tautológicas. Ah, la lógica y la matemática son tautológicas, fundan pero carecen de significado. Es que me llegó un WhatsApp y luego dicen así de, no, pues ya te desconectaste. Entonces, por eso lo tengo ahí abierto y lo reviso. Entonces, fundan pero carecen de significado, porque las ciencias que tienen significado son las ciencias de la naturaleza. Entonces, el papel de la filosofía, por una parte, es negativo, ¿no? Descubre las falacias lingüísticas y filosóficas, que es la tarea de la lógica, ¿no? A ver, aquí hay una diferencia, porque este problema ya lo había hecho Aristóteles, ¿no? En su retórica, pero aquí está fundado en otras premisas. No me detengo en Aristóteles porque creo que ya lo vieron, y la lógica aristotélica, aunque tiene unos fundamentos más o menos similares, ¿no? Pero en la retórica aristotélica no hay esta idea tan matemática, ¿no? Y es positiva el papel de la ciencia, porque la filosofía funciona como árbitro de las ciencias y como una manera de clarificar el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede posteriormente, no? El derecho, como decía, preocupado porque las resoluciones judiciales, porque el contenido normativo, pero sobre todo la resolución judicial, fuera justo, no fuera arbitrario, ¿no? Recuerden también, a ver, estaban en una época, siglo XIX, siglo XX, en sus albores, ¿no? Progreso como idea, la noción, o sea, los positivistas jurídicos y propiamente Kelsen, pues no son ajenos al momento en el que viven, ¿no? Están abrevando de esas ideas, y entonces, pues esto lo podemos llevar al derecho, para hacer del derecho un sistema no solo racional, sino predecible, que suprima la subjetividad, ¿no? Esa es una, pero también es una forma de estudiarlo, una forma científica de estudiarlo. Yo inicié la clase antepasada diciendo el derecho no es una ciencia, se puede estudiar, dicen algunos, se puede estudiar científicamente, y quizás sí, así como se pueden estudiar quizás científicamente los hechos. Yo digo quizás porque yo no soy quien lo afirma, ¿no? Yo no afirmaría que hay tal cosa como ciencias sociales, yo diría son disciplinas, pero bueno, esa es una cuestión teórica, ¿no? Mía. Y no se puede generalizar. Pero entonces la preocupación de Kelsen es establecer un sistema que con una base lógica nos permita llegar a resultados ciertos, ¿sí? Por un lado, pero también el estudio científico, en donde tenga un método de investigación riguroso, sistemático, verificable, y dice, sin apelaciones sobrenaturales. O sea, igualmente, ¿no? Que se trate de un sistema lingüístico que se explique de conformidad con las reglas de la lógica, y desde luego que sus insumos sean como si se tratara de un sistema numérico, pues los propios elementos que se encuentran dentro de este, ¿sí? Entonces, para interpretar el derecho, pues el derecho, ¿no? No están como muy de acuerdo en esta idea de interpretación en el sentido hermenéutico, que mañana veremos, ¿no? Y cómo esto tiene unas cosas bien interesantes medievales, ¿no? Pero ahorita el chiste es, ¿no? Que la ley es un sistema, bueno, el sistema jurídico sería un sistema con un orden lógico, y que si hubiera en todo caso, porque sí existe la posibilidad que dentro de ese sistema hubiera inconsistencias lógicas, serán las reglas propias del sistema lo que lo reparen, y entonces las decisiones judiciales no serán sino de conformidad con ese sistema, ¿sí? Esto es visible inclusive en las interpretaciones que luego hacemos del derecho, bueno, las interpretaciones, perdón, las definiciones que luego hacemos del derecho, ¿no? La definición más común y la verdad la menos especializada, ¿no? Conjunto de normas jurídicas, ya sabemos que el derecho no son solo normas, ¿no? Que regulan la vida social. Bueno, si tú piensas que es un conjunto, que es un sistema normativo, ¿no? Estás haciendo una definición positivista, ¿no? Estás hablando de la teoría del derecho desde el derecho, como decía ayer, ¿no? Y la teoría del derecho desde el derecho no es que toda sea positiva, porque admite el justnaturalismo, que tiene otra cosa, pero el chiste es que
hay una idea en donde la ley tiene mayor importancia en las restantes fuentes de derecho y el ordenamiento jurídico entonces es un todo pleno y coherente, ¿sí? Bueno, independientemente del derecho, que busca igualmente resultados objetivos, luego van a venir los neopositivistas, ¿no? O sea, el positivismo pasa por varias fases. Entre los neopositivistas más interesantes, algunos de los cuales están aquí imbuidos en el Círculo de Viena, y está Wittgenstein, pero vamos a encontrar a Karl Popper, que él tiene una teoría, perdón, desarrolla una teoría que es la de la falsación, ¿no? Una proposición, cualquiera que ésta sea, siempre es posible demostrar su falsedad. Y entonces, para demostrar la veracidad de algo, hay que preguntar, es un poco cartesiana esta cosa, ¿no? Hay que preguntar hasta que ya no haya preguntas que hacerle, ya no haya manera de refutarla, y entonces habremos encontrado el conocimiento científico porque es generalizable. En tanto no, lo otro solo es una posibilidad, ¿no? El día en que una cosa no se caiga cuando la suelto, entonces ese día podré refutar la ley de gravitación universal. Digo, esa es una tontería la que estoy diciendo, pero es a lo que voy. El método sería ese de la falsación. Bueno, les había dicho, para quienes se van integrando, que hoy, aunque me tengo que retirar, la clase no termina aquí, porque vamos a hacer una actividad. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer? Van a ver un video, es un video que habla sobre el Círculo de Viena, ¿no? O sea, ahorita estoy utilizando estos últimos minutos para dar las indicaciones, ¿no? Es un video de 13 minutos que explica el Círculo de Viena, cómo surgió, en medio de qué circunstancias, cuáles son sus proposiciones, ¿no? Entonces lo van a ver. Mi compañera Kenia de Tecnologías Educativas me va a hacer el favor de proyectárselos. Entonces no se acaba ni la grabación ni la sesión y lo van a ver. Entonces, una vez que lo vean, ¿cuántos somos? 19. Vamos a dividirlos, yo creo que, ¿cómo ves? 5 equipos. Somos 17, Alonso. Somos 17. 17, es que estoy Sí. contando a mí, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué será? ¿Equipos de 3 y un equipo de 2? Ujú. O si quieres, de 4 equipos de 4 y uno 4 de, bueno, equipos de uno 4. quedaría de Pues sí. 5. Ajá, así. Sí, como tú consideres. Y Ok. entonces, ahorita yo les voy a escribir unas preguntas en el chat, nada más que luego cuando uno se va a los grupos reducidos ya no están las preguntas del chat, entonces anótenlas ahorita. Van a escoger una pregunta, porque son 3 preguntas, y ustedes escogen cuál van a responder en equipos. Entonces, aquí las voy a escribir. Y me la mandan por correo electrónico antes de las 11. Entonces, en grupo, van a responderla, alguien responde, me ponen el nombre del grupo, bueno, los nombres de los integrantes del grupo, la pregunta que hayan escogido y su respuesta en no más de 2 párrafos, ¿no? Algo muy sencillito, ¿sí? Entonces, las estoy escribiendo aquí. Primero les voy a compartir el video de YouTube y luego los voy a dividir en los diferentes saloncitos, ¿de acuerdo? Sí. Y ya ustedes, pues nombran un moderador o algo que vaya a ser el que va a escribir el documento. La primera pregunta. La última.
Más les pido que las lean porque qué tal que, pues dejó la actividad, pero no entendí qué estaba preguntando, ¿no? Y entonces ahí tendríamos un problema. Entonces les pido que las lean, a ver si están lo suficientemente claras, ¿no? El fundamento filosófico e ideas principales del positivismo lógico. ¿Cuál es? Positivismo lógico tiene que ver con lo que vimos de Russell y Wittgenstein y con lo que van a ver el video del Círculo de Viena, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o en qué se diferencia en el positivismo clásico, el que les presenté de Augusto Comte, ¿no? Y el positivismo lógico y cómo cada uno se ve afectado por hechos históricos, ¿no? O sea, el clima intelectual, cómo afecta a uno y cómo afecta a otro. O cómo se relaciona el clima intelectual con los postulados teóricos de la filosofía del positivismo lógico. Eso viene bien explicado en el video. Es un profesor bastante reconocido y bastante conocido de filosofía, y él positivista, pero de los buena onda, ¿no? De los que no caen gordos. Bueno, entonces así le hacemos. Les vuelvo a pasar mi correo, que ya se los habían puesto aquí, y entonces en dos parrafitos, ¿no? Me responden y me lo mandan con los nombres, con la pregunta que respondieron, y nos vemos el día de mañana, ¿no? Discutimos un poquito las respuestas, obviamente, ¿no? Porque no se trata de, bueno, sí, ya lo pegaron ya, sino que discutimos esto y hablamos de la hermenéutica y su relación con el derecho, nos peleamos otra vez con los positivistas, ¿no? Decimos cuáles son las principales corrientes hermenéuticas, cómo se relaciona con la metafísica, ¿no? Y la hermenéutica contemporánea, sobre todo. Ah, sí, está bien, dice que Zavala, Alejandro López Dávila y Guadalupe Zavala están en la misma oficina, que si los puedes poner en el mismo grupo, de ser posible. Pero bueno, cualquier cosa, yo sigo pendiente, la maestra Kenia me puede marcar o me puede, ¿no? Y yo les con todo gusto atiendo cualquier duda que hubiera y nos vemos el día de mañana. Les pido por favor que le hagan caso a la maestra Kenia. Ella les va a poner el video y los va a dividir en sus grupos y ya, la actividad. Y una vez que termine la actividad, me la mandan y ya, son libres por el día de hoy. Yo los dejo y nos vemos el día de mañana. Gracias y gracias a Kenia por su apoyo. Bye, doctor. Adiós, Eli. Gracias. Gracias. No se salgan, ¿eh? Voy a compartirles enseguida el videito, ¿eh? ¿Sí lo están viendo? Sí, maestra. Sí, ya. Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar sobre el Círculo de Viena, también conocido como positivismo lógico o neopositivismo. La idea es hacer una introducción breve, simplemente para que cuando ustedes aborden el estudio del Círculo de Viena, este les resulte más fácil o más llevadero. Por lo tanto, voy a decir algunas cosas. Primero, básicamente contar quiénes eran, cuál es el contexto de producción en el que escriben, en el que producen. Esto nos parece siempre fundamental. Aclarar un poco, ver bajo qué circunstancias un pensador, o en este caso un grupo, hace su obra. Después, cuáles eran brevemente sus postulados básicos, qué críticas se les pueden hacer a estos postulados básicos, y finalmente, la influencia que tiene el Círculo de Viena sobre otras corrientes epistemológicas que van a venir después. El Círculo de Viena surge en los años 20 del siglo pasado, aunque se hace más conocido a partir de la década del 30. Se trata de un grupo de pensadores que tenían algunas cuestiones comunes. Venían de la matemática, de la física, eran de origen judío y tenían una inquietud que iba más allá de sus disciplinas particulares. Estaban interesados por la temática de la ciencia en general.
El grupo concretamente surge en 1922, cuando Maurice Schlick ocupa la cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas de la Universidad de Viena. A partir de ahí, él comienza a juntarse con otros científicos que tenían estas inquietudes por las ciencias en general y comienzan a discutir esta problemática. Cómo debe operar la ciencia, cuál es el fundamento de la ciencia, y repito, más allá de las disciplinas particulares. Algunos de sus miembros más conocidos, aunque hay distintas etapas, además del fundador y guía, que era Maurice Schlick, era Rudolf Carnap, Otto Kaufmann, Neurath, entre otros. Una cuestión muy interesante es que a partir de esta cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas, en 1922, se conforma una escuela que se ocupa de estos temas de manera específica. Antes de ello, suele decirse que el pensamiento epistemológico estaba diseminado en otra serie de inquietudes. A partir de este grupo se trabaja en concreto y específicamente la temática de la filosofía de la ciencia. Podemos decir entonces, o suele decirse, aunque siempre esto hay que tomarlo con cierto cuidado, que es la primera escuela que se dedica a la epistemología en concreto. Este grupo de pensadores estaban preocupados por esta idea de la ciencia relativa, querían y tenían la idea de una ciencia fuerte, una ciencia que descubra la verdad, una ciencia que pueda operar de manera segura con la realidad. Criticaban, por tanto, el relativismo, criticaban la metafísica y criticaban todo tipo de filosofía especulativa que vaya más allá de los hechos. Por tanto, esta escuela tiene una posición ideológica clara y fuerte. Por tanto, podemos ver que el Círculo de Viena retoma la tradición positivista, con toda la ideología que ahí subyace. Esta idea de ciencia como un conocimiento superior a otras formas de conocimiento, un conocimiento claramente diferenciado, objetivo, que busca la verdad, empírico, y por tanto hay un desdén a la filosofía especulativa, a la metafísica, a la religión, y ellos retoman a los pensadores que se entroncan con esta línea históricamente, con el positivismo, con el empirismo. Por ejemplo, van a preferir a Aristóteles antes que a Platón, van a desdeñar claramente a Hegel, a Marx, van a retomar a John Locke, van a tomar algunas cuestiones de Kant. Por supuesto, solo algunas cuestiones, pero ellos se consideran herederos de la tradición positivista, de ahí el nombre también de neopositivismo. Pero es todavía su ideología más fuerte que el positivismo clásico. Por ejemplo, el ataque a la metafísica. Y acá viene la cuestión del contexto de producción que les hacía referencia al principio. Ellos escriben después de la Primera Guerra Mundial, donde el positivismo había sufrido un revés. A partir de 1915, con la tragedia de la Primera Guerra Mundial, se produce como un rechazo a esta ideología positivista de progreso ininterrumpido, de donde a través de la ciencia el hombre iba a obtener la felicidad. Se produce un ataque muy grande en el campo de la ciencia y también en el campo del arte. Ya no está clara la idea de objetividad y de progreso que había mandado en todo el siglo XIX y hasta que finalizara la Primera Guerra Mundial. Frente a esta reacción podría pensarse una contrarreacción del Círculo de Viena, porque sale con toda fuerza a defender las banderas de la objetividad y de la ciencia dura, de la ciencia fuerte, frente a todo relativismo y frente a la metafísica. Acá podemos ver cómo el contexto también influye, ¿no? Entonces, repito, se puede pensar como una contrarreacción positivista a la reacción antipositivista que se da después de la Primera Guerra Mundial. Y en cuanto a defensores del positivismo con una ideología concreta, ellos tenían un objetivo epistemológico, científico, que por supuesto también se le pueden encontrar ribetes políticos. La idea era unificar a la ciencia.
que la ciencia tenga un lenguaje común, y el modelo era el de la física y el de la matemática. Estaban obsesionados por tener un lenguaje unívoco, donde no haya ambigüedades, que se pueda transmitir de manera casi física, ¿no? A través de una simbología. En este objetivo, ellos se reunían con distintos pensadores con sus mismos intereses y trabajaron en unificar la ciencia en una enciclopedia con un lenguaje común. Esos eran sus postulados y sus objetivos. Y acá criticaban a toda metafísica, más aún que el positivismo. El positivismo no decía que la metafísica no tenía sentido, sino decía que la metafísica era otro tipo de problemas que escapaban al ámbito de la ciencia. El Círculo de Viena va más allá y va a decir no solo que no se puede resolver los problemas metafísicos en un campo científico, sino más aún que los problemas metafísicos no tienen sentido. La metafísica es un mal uso del lenguaje. Es intentar disfrazar de sentido preposiciones que realmente no lo tienen. Este era uno de los objetivos del Círculo de Viena, y transformar toda filosofía, de una filosofía especulativa y metafísica, a una filosofía analítica, cuya tarea era desbrozar todo texto, toda producción científica, y tratar de descubrir si había algo de metafísica ahí, si las preposiciones tenían sentido. Las preposiciones con sentido solo son las que no son metafísicas, las que dicen algo acerca del mundo, o aquellas que se pueden deducir lógicamente. Entonces, toda filosofía tenía que reducirse a la filosofía analítica, y la ciencia era un corpus de conocimiento transmisible y comunicable de manera unívoca a través de un lenguaje común. Por esto podemos decir que entre los postulados del Círculo de Viena está un positivismo exacerbado, con un ataque feroz a la metafísica, que retoma todos los preceptos del positivismo clásico, pero que le agrega un fuerte componente de la lógica y un fuerte componente del lenguaje. A estos principios básicos del Círculo de Viena, que en conjunto se lo conocen con el nombre de concepción heredada, habría que sumarle la verificación como criterio de demarcación y la inducción como metodología científica. Un criterio de demarcación es aquello que utilizamos para separar lo que es ciencia de lo que no lo es. Y solo lo verificable para el Círculo de Viena es científico. Pero atención, lo que no es verificable para el Círculo de Viena no solo no es científico, sino que carece por entero de sentido. Fíjense ustedes lo fuerte de esta preposición, lo cerrada de esta preposición, ¿no? Solo lo verificable es lo que tiene sentido. En cuanto a la inducción, como metodología científica, bueno, el Círculo de Viena va a decir que solo a través de la inducción la ciencia tiene terreno y capacidad para moverse. Solo con la inducción va a poder establecer teorías, hipótesis, preposiciones que sean verificables. Resumiendo la concepción heredada, estos principios básicos del Círculo de Viena, podríamos decirlo. Tenemos todos los postulados del positivismo clásico, a los cuales le vamos a sumar un fuerte componente del lenguaje, un fuerte componente de la lógica analítica, un empirismo muy radical y un recrudecimiento del ataque a la metafísica. El Círculo de Viena, que logra su mayor influencia en la década del 30, continúa con fuerza en los años 40, donde los pensadores de Viena tienen que emigrar a Estados Unidos por culpa del nazismo, pero ya en la década del 50 pierde muchísima fuerza como corriente epistemológica. Y acá viene la cuestión de las críticas que le podemos hacer a esta visión de la ciencia. La primera es que es una visión muy cerrada de lo que es ciencia. Una concepción totalmente excluyente. Ciencia solo va a ser lo que puede traducirse o expresarse con una simbología unívoca. Ciencia va a ser solo lo verificable. Y de esta manera quedan de lado un montón de cuestiones
que forman parte de otros aspectos del campo de la ciencia que quedan excluidos. Y, por ejemplo, la cuestión de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, de acuerdo a esta concepción, no van a tener posibilidades de ser, ¿no? Con sus sentidos que no son siempre unívocos, con su lenguaje que no es tan preciso. Es una visión tan dura que se cierra a sí mismo. Ahora bien, la influencia de esta escuela no solo permanece, porque es la propia influencia de las corrientes positivistas. Lo que pasa es que no permanece a través de esa versión que podríamos decir que es aún más dura, quizá que el positivismo clásico decimonónico. Vamos a ver posteriormente que en el racionalismo crítico, que es la postura de Karl Popper, un pensador que viene del Círculo de Viena, pero que luego se va criticándolo, podríamos decir que gran parte de estos postulados permanecen aunque reconfigurados, y al día de hoy también permanecen en lo que son las visiones más empiristas de las ciencias y aún de las ciencias sociales, pero repito, no con la forma tan dura y tan rígida que plantearon los pensadores del Círculo de Viena. Muy bien. Bueno, voy a proceder a hacer las salas, por favor. A Edgar, Alejandro y Guadalupe y Zavala. Bueno, ¿cuál es el nombre de Zavala? Si me lo pueden dar. Ivonne, maestra. Ok. Ivonne Azucena. Voy a tratar de meterlos al mismo equipo, ¿ok? Conforme vayan terminando, manden su documento, pues ya se pueden retirar de la sala, ¿de acuerdo?
Andrés, ¿no estás en ningún equipo todavía? No, todavía no. Ah, caray. Esto que acabamos de ver ilustra los resultados de los la idea es Andrés, ¿ya te movió alguna sala? No. No, todavía no. Creo que ya estoy en una sala ¿Ya con estás en la Yarida, 2? Erika, ajá. Ah, ¿En ok. cuál? ¿Yo en cuál? Erika, Ya no tú sé, es que estás, me traen de sala en sala, disculpen. Erika Bailón, estás en la 1. Ok, entonces me voy a la 1. Bye. Sí. Gracias. Yadira, ¿me escuchas? Creo salió a desayunar. Sí, es de las que yo creo se conecta y nada más dejan la cámara prendida. Andrés, ¿tú sí ves a tus compañeros? Perdón, nada más te veo a ti. No, es que no estás en ningún grupo. No. O bueno, si digo, si no es también es mucha, o se llega a complicar, ¿te parece si respondo las preguntas y se las envío al doctor? Sí, 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 porque por alguna razón no me deja moverte a un equipo. Ups. No sé Pero qué no, pasa. así digo, para ahora sí que pues avanzarle los dos, ¿te parece? De acuerdo, Andrés. Ok, gracias. Oye, una pregunta, entonces ya nada más ahorita le envío las preguntas ya directamente al doctor, ¿verdad? Ajá, a su correo. Este, ¿Puedo ya abandonar para cuestión o hasta que termine? Si quieres ya salte, no hay problema. Nada más que tienes que enviárselas antes de las 11. Antes de las 11, exactamente, sí, para ahora sí que apurarme y enviarle las respuestas. Gracias. Sí, bye. Bye.
Hola, Víctor.
creo que ya concluyó, ¿no? Hola. Ya concluimos. Hola. Hola, Erika. Sí, Bien. ya. Creo que ya se salieron todos, de hecho. Sí, sí, ya. Puedes Bueno, gracias. a la valla, Hasta Erika. mañana. Mañana.